Bien, en este vídeo te voy a explicar los errores que se suelen cometer cuando uno va a calcular potencias, tanto en corriente continua como en corriente alterna. No te lo pierdas desde el principio hasta el final porque va a haber cosas interesantes. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadena, así sin más, esto empieza ya. El caso más sencillo que te puedes encontrar es cuando tenemos una fuente de corriente continua y aplicado a una resistencia. En este caso, la resistencia esa va a consumir una potencia que podemos calcular directamente empleando esta expresión, la tensión al cuadrado de la resistencia dividido por el propio valor de la resistencia, ¿vale? Es decir, 230 voltios al cuadrado partido de 52,9 y esto resulta 1000 vatios, ¿vale? Bien, esta resistencia está consumiendo esa potencia en corriente continua, potencia activa. Bien, pero ¿y si estaremos en corriente alterna rectificada? Es decir, si tenemos la corriente alterna del enchufe de red, que son 230 voltios eficaces aquí en España, 50 hercios, y esta lo que hacemos es colocarle aquí un diodo rectificador y aplicaríamos a la misma resistencia, ¿vale? A 52,9 ohmios. ¿Qué potencia estaría consumiendo esa resistencia? Bien, lo más sencillo es agarrar un polímetro, situar en la escala de corriente continua, ya que la tensión que tenemos aquí es una tensión de corriente continua. Recuerda que esta tensión alterna, al pasarla por un diodo, el diodo solo deja pasar el semiciclo positivo, ¿vale? Un semiciclo. Entonces esta sería la tensión que tenemos aplicada en la resistencia. Es una tensión continua. ¿Por qué es continua? Porque solo circula en un sentido, ¿vale? Es pulsatoria, tensión o tensión, tensión o tensión, pero es de corriente continua, ¿vale? Y tendrá un valor máximo, ya sabes que son 230 voltios por raíz de 2, 325 voltios aproximadamente. Bien, entonces, si medimos aquí con un polímetro en corriente continua, nos está dando el valor promedio, el valor medio. Y ya sabes que en esta señal el valor promedio es el valor máximo, en este caso 230 voltios por raíz de 2, dividido del valor de pi, ¿vale? Dividido del valor de pi. Y esto sale 103,5 voltios. Bien, entonces, ¿qué haríamos para calcular la potencia que consume esta resistencia? Pues nada, la potencia que consume esta resistencia, lo que hacemos es lo mismo que antes. El valor de la potencia sería esto al cuadrado, VR al cuadrado partido por la propia R, 103,5 al cuadrado partido por el propio valor. Bien, resulta 202,6 vatios. Bien, y esto está mal. ¿Por qué está mal? Hombre, pensando en lo que estamos haciendo, es que esta señal la estoy rectificando y aquí aplico esta onda, ¿no? ¿Qué pasaría si yo aquí coloco un selector, ¿vale? Coloco un conmutador, un switch, y lo que hago es esto, es decir, coloco el interruptor, el switch, lo coloco ahí. ¿Qué estaríamos haciendo? Le estaríamos aplicando a esta resistencia toda esta tensión, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que estamos aplicando a la resistencia es esta señal, tanto la positiva como la negativa, ¿no? ¿Y qué decimos? Que le estamos aplicando 230 voltios eficaces, ¿sí? Y si aplicamos aquí 230 voltios eficaces a esta resistencia, ¿qué potencia está consumiendo? 230 al cuadrado partido de 52,9, es decir, está consumiendo 1000 vatios, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú ya sabes que el valor eficaz es igual que el valor de corriente continua. Recuerda
que si yo aplico 230 voltios de corriente continua a una resistencia, consume la misma potencia que si le estoy aplicando 230 voltios de alterna a esa misma resistencia. Entonces, si yo pongo un diodo y solo dejo pasar la mitad de la tensión, tendría que salir aquí no 200 vatios, sino tendría que salir 500 vatios. ¿Qué estoy haciendo mal? Bien, pues lo que estás haciendo mal, o lo que estoy haciendo mal yo ahora, es que estoy utilizando el valor medio para calcular la potencia, y no, hay que utilizar el valor eficaz. Hay que utilizar el valor eficaz para calcular la potencia. Es decir, el valor eficaz de esta señal, el valor eficaz RMS de esta señal es el valor máximo 230 voltios raíz de 2 partido de 2, ¿sí? Y resulta 162,6 voltios. Bien, pues la potencia será 162,6 voltios al cuadrado partido de 52,9, resultando un valor de 500 vatios. Y ahora sí, ahora esto sí me encaja, sí funciona, porque está consumiendo la mitad de la potencia que si le hubiésemos puesto la tensión total, la tensión alterna, ¿vale? O sea que aquí tenemos una aplicación sencilla, que si tenemos una estufa que tiene una resistencia de este valor, colocando un simple diodo que soporte la corriente que va a circular por esa resistencia, tenemos un conmutador que puedo ponerla en la posición 1, donde estaría consumiendo 1000 vatios, o en la posición 2, donde estaría consumiendo 500 vatios, la mitad, ¿vale? Así es, como puedes observar, aquí tenemos dos circuitos. Este de aquí de la derecha tenemos una tensión continua de 230 voltios aplicada sobre la resistencia de 52,9 ohmios, y con este batímetro estamos midiendo una potencia de 1000 vatios. Lo mismo que si aplicamos una corriente alterna de valor eficaz, la misma de 230 voltios, RMS, y le estamos aplicando directamente a esta resistencia, la cual estoy midiendo su tensión, que son prácticamente 230 voltios, y que está consumiendo prácticamente 1000 vatios. Como ves, el factor de potencia es 1 porque estamos con una resistencia. Bien, ¿qué ocurrirá si este conmutador lo ponemos en esta posición? Pues que ahora el diodo está trabajando y aquí a la resistencia le está llegando la mitad de la tensión. Realmente la mitad de la tensión no sería correcto decirle, estaría llegándole la mitad de la energía, la mitad de la potencia. Porque si ahora medimos con este voltímetro en corriente continua, nos estaría midiendo, como hemos dicho, 103,6 voltios. Y la potencia que está consumiendo es de 495,3. Bueno, casi los 500 vatios que estábamos diciendo. Bien, otro error que se suele cometer es cuando trabajamos con una carga en corriente alterna. Imagínate esta lámpara, ¿vale? Esta es una lámpara LED que tiene un consumo especificado por el fabricante de 6 vatios. Bien, entonces, pues nada, es una lámpara que podemos conectar directamente a los 230 voltios, RMS, 50 hercios, ¿vale? Y esta lámpara, pues que el fabricante dice que puede funcionar entre 220 y 240 voltios y que tiene un consumo de 6 vatios, pues un buen día dices, voy a comprobar realmente cuánto consume esta lámpara, ¿vale? Este bombillo, como algunos dicen, o bombilla. Bueno, pues colocamos aquí un voltímetro, ¿vale? Y evidentemente mediríamos una tensión, ¿vale? Imagínate que estemos midiendo 232 voltios, valor real, 232 voltios, con un voltímetro en corriente alterna. Bien. Y luego lo que hacemos es medir la intensidad, o bien con una pinza amperimétrica, medir la intensidad, o bien con un
polímetro, interrumpiendo aquí y colocando ahí el polímetro, ¿vale? Para medir la corriente por esa lámpara. Y el valor que nos estaría midiendo, imagínate que nos midiese 50 miliamperios, ¿vale? 50 miliamperios, este amperímetro. Bien, que estaría evidentemente midiendo el valor eficaz de esa corriente. Bueno, pues si quiero calcular la potencia, a veces vemos que la gente hace esto. La potencia multiplica V por I y dice que son los 230 voltios por 0,05 amperios y resulta 11,5 vatios. 11,5 vatios. ¡Error! Esto no vale. Y no vale porque esta lámpara no es una carga resistiva, no es una resistencia. Es una lámpara de LED. Esta es una lámpara de LED y dentro tiene una electrónica. Dependiendo de la calidad de la lámpara, hay una cosa que se llama factor de potencia. Si la lámpara fuera muy buena, de buena calidad, tendría un factor de potencia en torno casi al 1, 0,95, ¿vale? Eso querría decir que la potencia que le estamos aplicando y la potencia activa que está consumiendo realmente son iguales. Pero no es el caso, no es el caso. Concretamente esta lámpara, lo que estamos midiendo es ni más ni menos que la potencia total. La potencia aparente, que es evidentemente el producto de V por I. Porque la potencia que queremos y que nos da el fabricante en vatios es potencia activa, que es V por I, es decir, la potencia aparente multiplicado por el factor de potencia, o también denominado coseno de phi, ¿vale? Y ese factor de potencia, ya habíamos hablado de él en un vídeo anterior, que representaba ni más ni menos que el cociente entre P y S, ¿vale? Este es el famoso triángulo de potencias. Todas las cargas, en este caso esta lámpara, está consumiendo una potencia activa que el fabricante nos dice que son 6 vatios y le estamos aplicando una potencia aparente S, ¿vale? Porque hay también una potencia reactiva, porque dentro de esa lámpara hay unos componentes electrónicos que tienen también, que necesitan una potencia reactiva, una potencia reactiva. No se consume, ya expliqué esto también en un vídeo, realmente la potencia reactiva no se consume, pero está ahí. Y lo que influye es en que la potencia que le aplico va a ser mayor que la potencia que aprovecho. Y eso es ni más ni menos que el factor de potencia. El factor de potencia es el cociente entre lo que yo aprovecho, la potencia de verdad, la potencia que hace el trabajo, y la potencia que le estamos aplicando, ¿vale? Bien, pues yo la potencia que le estoy aplicando es esta, es decir, esto no es P, esto es S, ¿vale? 11,5 vatios. Y el fabricante me dice que son 6 vatios. Esto no son vatios, estos son voltioamperios, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa lámpara está trabajando con un factor de potencia. El factor de potencia de esta lámpara es ni más ni menos que los 6 vatios que me está diciendo el fabricante dividido de los 11,5 voltioamperios. Y si yo, bueno, vamos a poner así, y si yo hago esa operación, obtengo un valor de 0,52. 0,52. Eso quiere decir 0,5. Eso quiere decir que le estoy aprovechando la mitad de la potencia que le estamos aplicando. Estoy aprovechando la mitad de potencia que le estamos aplicando. Vale. Que quede bien claro esto. No es lo mismo una carga como esta de una lámpara LED que una lámpara fluorescente que también tiene potencia reactiva,
que una lámpara de incandescente, aquellas antiguas que ya no se están utilizando, o una carga resistiva, Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, no confundir la potencia aparente con la potencia activa. ¿Lo has entendido? ¿Tienes alguna duda? Ya sabes, por abajo en comentarios me lo puedes poner. Y nada, esto es todo amigos, nos vemos la próxima semana.